¿Cómo empezar un acuario de agua salada? Elegir un tanque. Los peces y los elementos adicionales. Determina los peces que quieras antes de comprar el tanque. Si bien no comprarás los peces hasta haber dispuesto por completo el tanque, puedes asegurarte de comprar los accesorios y el tamaño del tanque adecuados si eliges los peces de antemano. Asimismo, debes determinar la cantidad de peces que desees, si quieres que haya o no corales y qué parámetros especiales deberás disponer. Debido a que los acuarios de agua salada pueden llegar a ser caros, evitarás desperdiciar dinero en un tanque o elementos que sean incorrectos si eliges de antemano a los habitantes del tanque. Opta por peces resistentes y pacíficos en caso de que seas principiante. Cuando apenas estés empezando, lo mejor es optar por peces que toleren un entorno fluctuante, que resistan a los parásitos y que no sean agresivos. Asimismo, querrás que sean vibrantes y divertidos de observar y que no excedan a tu presupuesto. Puedes pedir recomendaciones a los empleados de una tienda de mascotas local. Estas son algunas especies que puedes considerar. Peces payaso, apogónidos, escorpiones, peces abuela real, cabrillas menta. Evita los peces comunes de agua salada que sean demasiado sensibles o agresivos. Existen algunas especies de peces de agua salada que se suelen recomendar para los tanques de principiantes, aunque debes comprarlas con cuidado. No optes por peces que sean quisquillosos a la hora de comer, que estén clasificados como agresivos o semiagresivos o que sean sensibles a las fluctuaciones en su entorno. Estos son algunos peces que debes evitar. Los peces mandarín, ya que son quisquillosos a la hora de comer. Los lábridos limpiadores azules, ya que son quisquillosos a la hora de comer. Los meros, ya que son muy agresivos. Los peces damisela, ya que son agresivos y territoriales. Los molis y guppies. Opta por un tanque corto y ancho. Los tanques de este tipo, a diferencia de los tanques altos, permiten que el oxígeno fluya bien en el agua, que penetre mejor la luz y que la limpieza sea más fácil. A los peces les gustará el espacio adicional horizontal para nadar, además de que podrías ejercer una mayor creatividad en cuanto al paisajismo acuático y brindarles una mayor cantidad de recovecos y nichos para explorar. En caso de que debas optar por un tanque alto y angosto debido al espacio, debes emplear herramientas potentes de circulación para que el agua se desplace a través del tanque. Y para estimular la oxigenación, compra un tanque del tamaño suficiente para peces de tamaño completo. Puedes averiguar en línea hasta qué tamaño crecerán en cautiverio las especies de peces que tengas. Y luego sumar las medidas de la longitud y el ancho del tanque y dividirlas entre el tamaño del pez. Debes obtener una respuesta mayor a 4, aunque de preferencia mayor a 6. Por ejemplo, si el pez alcanza los 53 centímetros, 21 pulgadas, en cautiverio y el tanque mide 0,9 por 1,8 m, 3 por 6 pies, de largo, debes dividir 270 centímetros, 108 pulgadas, entre 53 centímetros, 21 pulgadas, y obtendrás 5,1. Lo que quiere decir que el tanque sería del tamaño adecuado. Como regla general en cuanto a la cantidad de peces que puede albergar un acuario de agua salada, debes estimar que puede haber 7,5 centímetros, 3 pulgadas, de peces por cada 0,3 metros cuadrados. Un pie cuadrado, de área superficial. Opta por un tanque más grande si estás en duda. Con un tanque más grande, tendrás un mayor margen de error en caso de que te equivoques.
Por ejemplo, habrá más agua para diluir los posibles contaminantes. Además de que no tendrás tantos problemas de interacción entre los peces y el sistema general será más estable. Asimismo, habrá más espacio para el paisajismo acuático añadiendo cosas como rocas y plantas. En muchos casos, los propietarios de acuarios que empiezan por un tanque pequeño pronto cambian a uno más grande, lo que da como resultado un mayor trabajo de instalación y una mayor inversión financiera. Compra un calefactor sumergible de 0,75 a 1,25 vatios por litro. 3 a 5 vatios por galón. Este debe ser el tamaño mínimo. En el caso de un tanque más grande, quizás debas conseguir un calefactor más grande. Una vez que lo coloques en el tanque, el agua debe mantenerse a entre 22 y 28 grados Celsius. 72 a 82 grados Fahrenheit. Dependiendo de los peces. Debido a que los peces de agua salada son muy sensibles a los cambios en la temperatura, es importante que la temperatura del agua del tanque se mantenga constante. Compra un filtro para que el agua se mantenga limpia. Debes buscar un sistema de filtración hecho para acuarios de agua salada. Puedes consultar con un vendedor en cuanto al tamaño que debas comprar para el tanque que hayas elegido y comprarlo ya sea en una tienda o en línea para tu conveniencia. Aún no debes disponer el filtro, ya que lo instalarás después de llenar el tanque. A los filtros también se les puede llamar powerheads en inglés. Elige una iluminación para el acuario que sea apta para tus peces de agua salada. En una tienda de mascotas o en línea, compra un sistema de iluminación para el acuario y disponlo de forma que éste reciba luz entre 8 y 10 horas al día. Debes averiguar cuál será el espectro de luz necesario para los peces que desees o bien puedes pedir recomendaciones al empleado de una tienda de mascotas. En muchos casos, las luces para los acuarios vienen con temporizadores incorporados para que se apaguen y enciendan de manera automática. Disponer el tanque de agua salada. Opta por colocar el tanque en un área grande y nivelada. Busca una superficie lisa, firme y nivelada en donde puedas colocar el tanque. Por ejemplo, una mesa estable. Debes fijarte también en la superficie del suelo y tener cuidado de que el tanque no se tambalee al tocarlo o pasar junto a él. Con seguridad caerán gotas de agua salada en el suelo y la mesa que rodeen al tanque. Así que debes colocar toallas o retirar del camino los artículos importantes. Asimismo, el agua del tanque se evaporará un poco, lo cual incrementará la humedad en el área que lo rodee. Podrías retirar los muebles o las obras de arte que estén cerca de forma que no se dañen. Ten cuidado de que el suelo pueda resistir el peso del tanque. Esto es de especial importancia en caso de que vivas en un apartamento o en el segundo piso de un edificio. Debes tratar de disponer el tanque cerca de una pared que soporte peso, en dirección perpendicular a las vigas del suelo. Pesa el tanque y el soporte y súmale alrededor de 1 kilogramo por cada litro de agua que el tanque vaya a albergar. 8,5 libras por cada galón. De este modo, obtendrás el peso completo del sistema del acuario. En caso de que no estés seguro en cuanto a si el suelo puede soportar el peso, debes preguntárselo a tu casero. Fijarte en los planos de tu casa o consultarlo con un ingeniero estructural. Podrías reforzar el suelo desde abajo de ser necesario para así evitar que se hunda o se resquebraje. Dispón el tanque cerca de una toma de corriente. Será necesario que enchufes la iluminación del tanque, el calefactor y el filtro. En lo posible,
Quizás también debas mantener el tanque cerca de un lavabo y desagüe por si acaso sea necesario. Llenar o vaciar el tanque con rapidez. En caso de que no cuentes con suficientes tomas de corriente en la pared para el equipo, puedes emplear una regleta multicontactos. Mantén el tanque lejos de las fuentes de calor. Ten cuidado de que el acuario no se encuentre en la luz solar directa ni cerca del aire acondicionado, los conductos de calefacción y las puertas que lleven afuera, ya que esto podría ocasionar fluctuaciones en la temperatura del agua y ocasionar problemas con algas en las paredes del tanque. Dispone el tanque por lo menos a 13 centímetros, 5 pulgadas, de la pared. Será necesario que fijes aditamentos externos. Por ejemplo, un filtro y un separador de proteínas a la parte trasera del acuario, por lo que debes dejar un poco de espacio libre detrás para acomodarlos. Es posible que, en algunos casos, los aditamentos también se fijen por debajo del tanque y debajo del soporte, por lo que debes verificar de antemano las instrucciones para determinar en dónde colocarlos. Añadir el agua salada y el sustrato. Limpia el tanque vacío con un paño y agua dulce antes de añadir cualquier cosa. Sumerge un paño limpio en agua dulce tibia y refriega el interior del tanque con él. De esta forma, te desharás del polvo o la suciedad que se hayan filtrado dentro del tanque mientras haya estado en exhibición o en el local del fabricante. Evita usar limpiadores químicos en el acuario, ya que podrían filtrarse al agua y perjudicar a los peces. Vierte entre 5 y 7,5 centímetros, 2 a 3 pulgadas, de arena viva. La arena de este tipo contiene bacterias e invertebrados diminutos que ayudan a filtrar el agua de manera natural y convertir el acuario en un entorno más hospitalario para los peces. Asimismo, la arena viva se ve igual a la arena regular, lo cual le da al acuario un aspecto natural. Es posible comprar arena viva ya sea en línea o en una tienda de mascotas local. Emplea agua salada previamente mezclada para que el proceso de instalación sea más simple. Es posible comprar agua salada previamente mezclada en línea o en la mayor parte de las tiendas de mascotas grandes. Estas son soluciones listas para verterse directamente en el acuario sin que se necesite realizar otro tipo de mezcla o preparación. Antes de emplear el agua salada, debes tener cuidado de leer las instrucciones. Verifica el volumen del tanque y compra una cantidad suficiente de agua salada como para llenarlo por completo. Elabora agua salada mediante una mezcla sintética de sal marina para que la instalación sea más barata. En su mayoría, los propietarios de acuarios de agua salada optan por preparar ellos mismos el agua salada, para lo cual incorporan una mezcla al agua del grifo filtrada. Es posible comprar una mezcla para tanques de agua salada ya sea en línea o en tiendas de mascotas, a un precio bajo y luego guardarla para volver a usarla en el momento en que necesites rellenar el tanque. No empieces a disponer el tanque sin antes consultar las instrucciones de forma que te asegures de que no haya pasos adicionales a seguir para esa marca. Llena el tanque hasta 1/3 de su capacidad y verifica que no haya fugas. Pasa las manos por los bordes exteriores del tanque y fíjate con cuidado en el área que lo rodee. En caso de que no observes ni sientas agua, puedes continuar llenando el tanque con lentitud. Dispón un tazón pequeño en el tanque y vierte directamente allí el agua en lugar de verterla sobre la arena de forma que ésta permanezca en su lugar. Quizás debas verter agua del grifo de una cubeta en lugar de sujetar el tanque debajo del grifo o de usar una manguera. En caso de que percibas una fuga,
Vacía la arena y el agua del tanque y devuélvelo. Vierte un acondicionador para el agua de forma que filtres los metales y el cloro. El acondicionador para el agua constituye un líquido de formulación especial que está diseñado para eliminar los metales pesados, el cloro o la cloramina del agua del grifo de forma que sea segura para los peces. Una vez que hayas vertido el agua en el tanque, puedes incorporar el acondicionador. En caso de que vayas a usar una cubeta, debes mezclarlo allí de antemano. No uses el acondicionador sin antes leer las instrucciones en el empaque. Puedes comprar un acondicionador para el agua en una tienda de mascotas o buscar uno en línea. Incorpora pequeñas cantidades de la mezcla de sal hasta alcanzar la gravedad específica adecuada. Fíjate en las instrucciones del empaque para averiguar cuáles son las especificaciones en cuanto a la mezcla de sal por litro. Y empieza a incorporar la mezcla de a pocos. Usa un hidrómetro o refractómetro para medir la gravedad específica del tanque, la cual constituye una medida indirecta de cuán salado está. En el caso de un tanque únicamente de peces, debes apuntar a un nivel de gravedad específica de entre 1,017 y 1,021. Los hidrómetros son dispositivos de medición de plástico pequeños que pueden conseguirse en línea o en una tienda de mascotas. Para usarlos, debes sumergirlos en el tanque para obtener una muestra del agua y luego leer la medida del marcador. En caso de que la gravedad específica esté muy baja, debes incorporar un poco más de sal. Mientras que, si está demasiado alta, debes deshacerte de un poco del agua y añadir agua dulce filtrada en su lugar. Introduce el filtro y el calefactor para dar inicio a la circulación. Después de alcanzar la gravedad específica adecuada, debes seguir las instrucciones en el filtro para colocarlo en uno de los lados del tanque. También debes colocar el calefactor sumergible. Conecta ambos dispositivos de forma que empiece la circulación y la calefacción. En lo posible, debes colocar el filtro de forma que genere cierta turbulencia en la superficie del agua, lo cual fomenta el mejor intercambio posible de gas. Deja que el agua salada circule y se caliente durante entre 24 y 48 horas. El agua está casi lista. Debes dejar reposar el tanque entre 1 y 2 días de forma que la sal tenga tiempo para disolverse y el calefactor pueda hacer que el tanque alcance la temperatura deseada. Cuando hayan pasado 1 o 2 días, vuelve a probar la gravedad específica para así tener la certeza de que aún tenga el nivel adecuado. Puedes modificar la gravedad específica incorporando una mayor cantidad de agua dulce o de la mezcla de sal. También debes verificar la temperatura y subir o bajar la calefacción según sea necesario. Incorpora una roca viva curada para ciclar el tanque. Coloca 0,2 kilogramos de roca viva curada en el tanque por cada litro de agua. 1,5 libras por galón. La roca de este tipo constituye la mejor forma natural de ciclar el acuario o bien de crear un sistema de biofiltración, ya que las rocas vivas curadas introducen bacterias buenas que hacen que el amoníaco que producen la respiración y los desechos de los peces se convierta en compuestos menos dañinos. Puedes buscar rocas vivas curadas en línea y en tiendas de mascotas. Asimismo, estas rocas funcionan como fuentes de amoníaco sobre las cuales pueden trabajar las bacterias, mientras que su superficie porosa constituye un excelente hogar para que crezcan estas bacterias. Prueba los niveles de amoníaco, nitritos y nitratos del acuario empleando kits de prueba. En tanto el acuario esté ciclándose con las rocas vivas curadas.
Lo único que tienes que hacer es monitorear el progreso mediante kits de prueba para amoníaco, nitritos y nitratos. Debes probar el tanque por lo menos una vez al día. Sabrás que el ciclado terminó cuando haya nitratos presentes y los niveles de amoníaco y nitritos sean demasiado bajos como para poder medirse. Puedes comprar buenos kits de prueba en línea o en las tiendas de bricolaje. En el transcurso del ciclo, observarás que los niveles de amoníaco y nitrito incrementan y luego disminuyen, mientras que los nitratos incrementan. Decora el tanque incorporando rocas de agua salada y otros elementos. Ahora es el momento de decorar más el tanque si quieres hacerlo. Puedes colocar rocas, plantas sintéticas o cualquier otro elemento que desees, teniendo cuidado de que sean seguros para los entornos de agua salada. Usa un paño limpio y agua dulce tibia para limpiar de antemano los elementos nuevos. Comprar y aclimatar a los peces. Compra los peces en la tienda para así poder verificar que estén saludables. En caso de que vayas a comprarlos en persona, debes tener cuidado de que tus peces y aquellos con quienes compartan el tanque estén saludables, ya que, si estos últimos están enfermos, es probable que tus peces también lo estén. Solicita que el vendedor alimente a los peces y asegúrate de que tengan una reacción normal a la comida. Estos son algunos problemas físicos y conductuales a los que debes prestar atención. Aletas muy dañadas, ausentes o dobladas contra su cuerpo. Ojos turbios o saltones. Lesiones o úlceras visibles en el cuerpo. Mucosidad. Un cuerpo demacrado o hinchado. Colores desteñidos. Temblores o crispación. Nado errático o golpes contra los objetos del tanque. Respiración rápida. Comportamiento impropio de la especie. Por ejemplo, que una especie que suela ser tímida parezca extrovertida. Compra los peces de agua salada en línea para tu conveniencia y obtener una mayor selección. En caso de que no haya una buena tienda de peces cerca de ti, quizás tu mejor opción sea comprarlos en línea. Ten cuidado de hacerlo únicamente en sitios web de buena reputación. Fíjate en sus especificaciones en cuanto al envío y busca críticas de los clientes y verificaciones, para así asegurarte de que sea un buen sitio. Una de las principales desventajas de comprar en línea es que no te será posible ver los peces en persona de antemano, por lo que, en lo posible, solicita una foto o videollamada para poder ver el pez y así juzgar su estado. Dispón un recipiente transparente debajo del tanque que funcione como el recipiente de aclimatación. Después de comprar los peces, es momento de aclimatarlos y trasladarlos al tanque. Debes colocar un recipiente transparente y limpio debajo del tanque. Por ejemplo, en el suelo o en una mesa más baja, que tenga el tamaño suficiente como para albergar a los peces con comodidad. La aclimatación constituye el proceso mediante el cual logras que los peces se acostumbren a su nuevo entorno, incluyendo un nuevo pH del agua y una nueva temperatura. En caso de que hayas comprado más de un pez, lo mejor es incorporarlos uno por uno empezando por el que sea menos agresivo. Coloca tubos de aire entre el recipiente de aclimatación y el tanque. Extiende un trozo de varios metros de un tubo flexible de aire entre el tanque y el recipiente de aclimatación. Ata 2 a 3 nudos sueltos a lo largo del tubo y coloca el extremo que vaya a introducirse en el tanque a entre 13 y 15 centímetros. 5 a 6 pulgadas. Por debajo de la superficie del agua. Introduce el tubo entre el borde y la tapa para que se quede en su lugar. Los tubos de aire pueden comprarse en línea y en las tiendas de bricolaje.
En caso de que cuentes con una válvula o abrazadera de control de flujo que encaje con el tubo, puedes fijarla al extremo del tubo que vaya a ir en el recipiente de aclimatación. Si utilizas una válvula, no será necesario que hagas nudos en el tubo. Vierte los peces y el agua en el recipiente y da inicio al flujo de agua. Introduce el extremo del tubo que vaya a ir en el tanque por el extremo de salida del filtro. Ajusta o suelta los nudos según sea necesario para reducir el flujo de forma que caigan entre 2 y 3 gotas por segundo en el recipiente de aclimatación. Asimismo, puedes ajustar el flujo mediante la válvula de control de flujo. Evita verter agua dulce o salada adicional en el recipiente de aclimatación. Debes verter los peces apenas con el agua en la que los hayas recibido. Cubre el recipiente de aclimatación con una toalla para que los peces se mantengan tranquilos. Es probable que estén nerviosos y asustados e incluso intenten salir del recipiente de un salto. Si cubres el recipiente con una toalla o un paño, esto reducirá los estímulos y les dará tiempo para aclimatarse a su nuevo entorno. Deja gotear el agua hasta que el recipiente contenga el doble de agua. Vigila el agua en el recipiente de aclimatación y, cuando su volumen se haya duplicado, retira alrededor de la mitad del agua con un tazón limpio o una jeringa de cocina. Vuelve a colocar el tubo en su lugar y empieza de nuevo con el goteo. Esto podría tomar 1 hora o más, aunque dependerá del tamaño del recipiente de aclimatación. Debes tener paciencia, ya que es esencial para la salud de tus peces nuevos que la aclimatación sea adecuada. Prueba el agua cuando haya vuelto a duplicarse. Cuando el nivel del agua haya vuelto a subir, prueba la cantidad de amoníaco, nitrito y nitrato, el pH, la gravedad específica y la temperatura del agua del recipiente de aclimatación empleando kits de prueba, en caso de que sean iguales a los parámetros del agua del acuario. Es momento de trasladar a los peces. En caso de que los parámetros del agua del recipiente de aclimatación no sean iguales a los del acuario, debes seguir con el ciclo de goteo. Retirar el agua y hacer pruebas hasta que sean iguales. Coloca los peces en el tanque mediante una red. Recoge con cuidado los peces empleando una red limpia para peces e introdúcelos en el acuario. Asimismo, es posible verter los peces en el tanque junto con su agua. Sobre todo si es necesario reponer el agua del acuario después de que haya estado goteando por el tubo. Cuidar del acuario de agua salada. Alimenta a los peces varias veces al día con la comida adecuada. Investiga un poco en cuanto al tipo de comida con el que debas alimentar a tus peces. Es posible que a algunos de ellos les baste con una mezcla de gránulos, mientras que otros podrían preferir la comida fresca de un mercado de mariscos. Debes tratar de alimentarlos en porciones pequeñas varias veces al día en lugar de hacerlo en porciones grandes 1 o 2 veces al día. De esta forma, se mantendrán más satisfechos. Compra comida en la tienda de mascotas o en mercados de mariscos. Debes asegurarte de que toda la comida que les dé a los peces que no sea en gránulos provenga de hábitats de agua salada y no dulce. Observa a los peces al alimentarlos. Deben comer con rapidez y terminarse todo. En caso de que observes que un pez no come, debes consultarlo con tu veterinario. Alimenta a los peces con un tipo diferente de comida cada cierta cantidad de días de forma que te asegures de que reciban los nutrientes adecuados y se mantengan satisfechos. Dispón un separador de proteínas y vacía el vaso colector todos los días. Los separadores de proteínas recolectan los compuestos orgánicos disueltos. Por ejemplo, los desechos,
y los filtran del agua de forma que ésta permanezca limpia y transparente. Debes disponer el tuyo según las instrucciones en el empaque y vaciarlo a diario de forma que no deje de funcionar bien. Si quieres vaciar el separador, tan solo debes retirar el vaso colector, vaciarlo en el lavabo y enjuagarlo para limpiarlo. Puedes conseguir un separador de proteínas en donde se vendan productos para acuarios de peces, así como también en línea y en las tiendas de mascotas. Es posible fijar los separadores de proteínas debajo del tanque, en el borde o dentro del tanque. Reemplaza el agua salada evaporada por agua dulce purificada todos los días. A la larga, el agua se evaporará del acuario, pero la sal se quedará allí. Puedes hacer que el agua regrese a su nivel normal con solo añadir al tanque agua dulce purificada. No debes añadir agua salada nueva después de que ésta se evapore, ya que modificarás la gravedad específica del sistema. Limpia las algas del tanque a diario. Limpia la película de algas del vidrio del acuario todos los días mediante un imán para algas, un cepillo o un raspador, en caso de que las algas se acumulen a un ritmo más lento. Puedes hacerlo uno que otro día o incluso todas las semanas. Prueba los parámetros del agua. Cambia el agua y realiza una limpieza más profunda todas las semanas. Puedes hacer ciertas cosas de manera ya sea semanal o quincenal, además de unas cuantas tareas diarias rápidas, para que el tanque se mantenga limpio y agradable para los peces. Entre las que se encuentran las siguientes. Probar la gravedad específica, el pH, el amoníaco, el nitrito, el nitrato y la alcalinidad del agua. Limpiar la sal de la tapa del acuario, de los cables de alimentación y de los bordes del tanque. Mezclar agua salada nueva y cambiar aproximadamente el 10% del agua del acuario. Limpiar el cuello del separador de proteínas. Lava las partes del tanque una vez al mes o cada 2 meses. Realiza una limpieza más minuciosa de los elementos importantes del tanque alrededor de cada mes. Debes incorporar las siguientes tareas a tu rutina mensual. Humedece un papel toalla con vinagre blanco y limpia los depósitos de calcio en la tapa del tanque y la cubierta del dispositivo de iluminación. Desarma el separador de proteínas y limpia con cuidado todas sus partes. Remoja el filtro, el calefactor y todos los demás elementos que estén bajo el agua en una solución de agua y vinagre blanco en una proporción de 1:1. Reemplaza los bombillos de la iluminación siguiendo las instrucciones del empaque. Fíjate en el manual del sistema de iluminación para averiguar cuándo es recomendable cambiarlos. Bombillos. En caso de que sean bombillos LED, es probable que no sea necesario cambiarlos durante por lo menos unos años.